quiero que usted me negocia un tratado sobre tales servicios y yo exijo qué, tal. Y ellos tienen poder político. ¿Cuáles otros impactos? Estos son algunos, estoy nada más escogiendo algunos. El borrador de anexo sobre servicio financiero propuesto para el TISA incluye una prohibición a establecer limitaciones a la capacidad de los proveedores extranjeros de servicios financieros de suministrar cualquier servicio financiero nuevo. Imagínate lo que ellos han hecho con la economía global, con todo lo que sus depredaciones en cuanto al sector de servicios financieros, en inventando nuevos mecanismos de sacar plata de toda la economía sin añadir nada, y todo lo que ellos inventan como productos derivados, lo que sea, en el futuro no puede ser limitado. El gobierno será restringido a limitar los productos, como hablamos de este supermercado, limitar los productos es prohibido. En el sector financiero es uno de los más claves. Eso significa que ese acuerdo no es solamente, bueno, si yo estoy interesado en la educación, voy a asegurar que la educación esté afuera del acuerdo y entonces estoy bien. No, todos tenemos interés en la seguridad financiera global. Todo lo que ellos hicieron, ese mismo sector que quebró la economía en 2008-2009, esa es la misma gente, las mismas compañías que están exigiendo el TISA y que quieren organizarlo para que sea que las reglas que les favorezcan para que puedan ganar plata en cualquier manera de la economía puede ser un derecho de ustedes, no solamente una oportunidad, sino un derecho de ellos que no puedes limitar. Otra cosa importante que quisiera destacar, yo hablé antes que hay un capítulo sobre el comercio electrónico. Pensamos eso como yo voy a eBay y voy a comprar algo y me lo mandan de China. Eso no es lo que se hablan del comercio electrónico. El comercio electrónico es una palabra que están utilizando para esconder que ese capítulo tiene que ver con la restricción a las iniciativas de localizar el almacenamiento de datos y restringir el flujo y procesamiento transfronterizo de información. Es decir, la compañía, hay una compañía aquí, por ejemplo, de radiografía, vamos a decir, por sacar un ejemplo. Aquí en Costa Rica hay una compañía estadounidense de radiografía, ellos hacen sus rayos X, ¿no? Lo procesan en la India, porque la gente ahí trabaja muy barata. Y yo quisiera que haya gente ahí que están procesando la información muy barata. Y después lo localizo en Mauricio, porque es un país que está muy avanzado en la computación y además no tienen reglas sobre la privacidad de datos. ¿Y qué pasa? La misma compañía de seguros que se acaba de privatizar por CAFTA compra esa información de la compañía, del almacenamiento en Mauricio, y ahora dice, señora, tienes ese problemita. Ya vamos a aumentar la tarifa de su seguro. Eso es lo que quieren hacer. Es la razón por la cual, esos tipos de ejemplos son la razón por la cual lo quisieran hacer. Para poder que la compañía no esté restringido en el traslado transfronterizo de tu información. Y no hay nada aquí que dice que el ser humano tiene derecho a privacidad. O que quizás hay intereses importantes como el Sistema Nacional de Seguros Médicos que tiene un interés fundamental de la sociedad en mantener la privacidad de los datos de los seres humanos, de los ciudadanos. ¿Okay? Eso es lo que están intentando hacer. Es la idea. Estos son algunos ejemplitos. Servicios ambientales. Podemos pensar, bueno, tener un acuerdo de servicios ambientales, nos gusta el medio ambiente. No, eso incluirá trato de desechos sólidos y líquidos. Es necesario tener derechos a las compañías transnacionales a procesamiento de esa cosa. ¿O es más bien una importancia de la ciudadanía a tener control sobre el procesamiento de desechos sólidos y líquidos? Esas son cosas de una comunidad.
Esas son cosas que nos gusta a nosotros tener la supervisión a nivel local, a nivel nacional. ¿Y quién sabía exactamente cuáles medidas necesitaríamos en el futuro que el gobierno tome para garantizar el saneamiento del pueblo? Sí, hay un acuerdo de globalización sobre esos desechos. No tiene ningún sentido, de mi punto de vista, que cosas así puedan estar en un acuerdo tal. Lo más probable es que las corporaciones del agua potable van a presionar que se incluya también. Yo les comentaba antes que ya en la OMC se votó porque hubo una gran un gran levantamiento del pueblo en contra de eso. Pero no se sabe. El agua potable en todo Costa Rica es potable. El agua normal es potable. ¿Cómo se puede garantizar que se sigue con eso? Es un deber del Estado de ofrecerlo, es un derecho al ser humano a recibirlo, al ciudadano a recibirlo. No es una obligación a una compañía extranjera si ellos toman control de un sistema así. Ok. Y hay otros importantes para el país también, minería, la privatización de telecomunicaciones y otros. Bueno, ya tienes el CAFTA en Costa Rica. Ya tienes muchos otros acuerdos de libre comercio. Pero esto puede hacer, porque muchas veces la gente te va a decir, ya, hemos vendido todo en la CAFTA, no hay más. Es verdad que vendieron mucho en la CAFTA, pero, con ese acuerdo va a aumentar la cantidad de países con los cuales tienes un acuerdo sobre servicios, ¿no? Porque en Europa ya tienes, EFTA ya tienes, algunos otros en América Latina y el CAFTA, pero hay otros países también que son parte del TISA que no son parte de los acuerdos exigentes. Además, la idea es que cualquier flexibilidad que se lograron en nosotros esté borrado con el TISA, ¿no? Ya no existe en el TISA porque es, como decimos, el piso mínimo de la más neoliberal de todos. Y van a exigir que se acabe con todas las limitaciones. Y como hablamos, no sabemos lo que es la oferta del país porque no se lo ha publicado. Tengo 3 más. Y es todo. Y hay otra cosa, que la OMC ya se perdió la lucha de que no existiera la OMC. Estamos luchando todavía para que no crezca. Pero ya existe. No va a desaparecer de un minuto para otro. CAFTA también. Fue una lucha imprescindible, importante, muy dedicada en este país y en nuestro país también, pero lo perdimos. El TISA no. Y según la información que tenemos, a mí me parece que sí hay que asegurar que detengamos el TISA, que no existe, que descarrilamos, que sacamos el país, que si ustedes sacan el país, pero que nosotros paramos todas las negociaciones. Ellos quisieran seguirlo de nuevo, incluso en la OMC lo están haciendo, como te comentaba antes, que están haciendo la expansión de la liberalización de gas, de servicio dentro de la OMC también, pero ellos van a seguir, ellos son las cooperaciones, ¿no? Su lado siempre tiene más plata para ponerse a pensar cómo sacar más plata. Es parte de su función. Nosotros vamos a siempre estar en contra de esos tipos de acuerdos porque siempre está en contra de los intereses nuestros, ¿no? Y a mí me parece que antes de entrar en negociaciones, cualquier país debe saber cuáles son los compromisos en los acuerdos sobre derechos humanos del país que puede ser perjudicado por el tratado. ¿Cuáles son los derechos laborales de los trabajadores que pueden ser perjudicados? ¿Cuáles son los acuerdos medioambientales? ¿Ha hecho un estudio sobre eso el gobierno? ¿Ustedes lo han visto? Yo iba a poner un ejemplo de los acuerdos internacionales que ha firmado Costa Rica. Son demasiado para incluir, incluso en este PowerPoint. Son demasiado. Y ustedes han firmado una cantidad en todos los acuerdos medioambientales, derechos humanos. Eso no se ha hecho, que yo sepa. El TISA puede tener impactos positivos económicos también, puede tener impactos negativos. Uno se preguntará,
¿Ha hecho el gobierno un estudio sobre cuáles sectores sufrirán bajo el TISA? ¿Cómo afectará el mercado laboral? El suministro de servicios públicos, el derecho a la privacidad, la estabilidad financiera. Si yo fuera negociando, yo quisiera saber cuáles son todas esas implicaciones para todos nosotros, ¿no? Esas son cosas que se puede estar exigiendo al gobierno antes de que se esté negociando. E incluso los parlamentarios, los reguladores, los oficiales electos locales, ellos han sido pedidos si aceptan la disminución de sus mandatos cuando estarían limitados por las reglas de TISA. Estos pueden ser aliados fuertes en esa lucha. Los reguladores, los que van a tener su mandato totalmente borrado. Los oficiales electos, ellos pueden ser importantes aliados. En fin, realmente estamos en una época de una lucha de visiones sobre cómo todos los servicios deben ser regulados, producidos, consumidos en el país. Debe ser, aparte de la visión de ellos, donde todo es comercializado, todo es privatizado, desregulado, en manos de transnacionales, decidido en la Suiza. O nuestra visión, que es que los servicios deben ser a la función de los seres humanos, del tejido social, de que podemos educar a los niños, de que debemos fortalecer nuestra salud médica y que debemos asegurar que el turismo, el sector de telecomunicaciones y otros que son ventajas para el país realmente aumenta a la tasa laboral, a los salarios de los trabajadores y que podemos vivir cada vez mejor en el país. Es una lucha de visiones, pero yo sí creo que trabajando juntos, sindicatos, defensores de intereses públicos, reguladores, autoridades estaduales y locales electas, académicos, que forman una parte importante de la lucha, defensores de los servicios públicos, y toda la gente cree en los servicios públicos de calidad y accesibles y el control público de los servicios privados, sí podemos ganar y que juntos podemos descarrilar a la TISA. Gracias. La única otra cosa que saben que Wikileaks ya se mencionó, la única información, mucha de esa información que yo estaba presentando vino porque el Wikileaks publicó los capítulos, ¿okay? Borradores que están negociando. En junio publicaron 17 documentos. Fue la filtración de documentos sobre un tratado de libre comercio más grande en toda la historia. Y en julio los capítulos actualizados de los sectores claves. Nosotros, en nuestro mundo no está en venta, analizaron esos textos, escribimos análisis sobre eso y lo acabamos de terminar en traducir todo ese análisis en español. ¿Okay? Ese análisis nunca se ha visto en un TLC antes. Nunca se ha tenido acceso. El TPP, por ejemplo, tiene 3 de 29 capítulos. En la TISA tenemos casi todos. Y esa información ya está disponible en español en eso de Our World is Not for Sale y ya ves ¿cómo se dice? Sitio web. Y por supuesto de lo de servicio público también tiene una cantidad de información sobre el TISA, incluso en español. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Deborah James. Antes de ofrecerle la palabra al señor Carlos Sosa, vamos a presentarles un video corto. Es un saludo de Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Compañeras y compañeros, bienvenidos al foro sobre el TISA que la ISP organiza con la FIS, la Friedrich Ebert Stiftung. No necesita que le explique la importancia de esta reunión porque ya hay una grande movilización en Costa Rica en contra del TISA y en el marco del acuerdo que fue firmado el 26 de junio entre
muchos sindicatos y representantes de la sociedad civil, ya está incluido la necesidad de una lucha contundente en contra de esta forma de negociar de tratados de libre comercio. Sabemos las amenazas que esta nueva generación de tratados de libre comercio representa por los ciudadanos y las ciudadanas, por los trabajadores de servicios públicos. Lo que es importante de decir es que esta lucha tiene que ser la más larga posible, la más contundente posible, porque en juego no solamente está el futuro de los puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras de servicios públicos, está en juego el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso al agua, el derecho a todos los servicios públicos que garantizan derechos humanos. Y en juego está el futuro de la democracia, así como la hemos conocido en este año. No se puede pensar que para garantizar los negocios de las empresas multinacionales y de las financieras, de los bancos y financieros, tenemos que deregulamentar el mercado de los servicios, así como se ha hecho con el mercado financiero en los últimos años. Tenemos al revés que introducir reglas que sean decididas democráticamente y que los ciudadanos y las ciudadanas pueden participar a definir. Por eso, cuando decimos que el ataque que el TISA representa por la democracia es un ataque sobre las instituciones, sobre las vidas de organizaciones democráticas, tal como los sindicatos, pero también tal como los gobiernos que son elegidos para los ciudadanos. Una lucha que tiene que involucrar trabajadores y ciudadanos de todos los países que están involucrados en la negociación del TISA. Con vosotros están representantes de Uruguay que ya han hecho un buen trabajo para en el cabildeo con su gobierno, porque una crítica se imponga también en los gobiernos. Costa Rica puede ser otro ejemplo, otra fuerza que ponemos para acabar con esta negociación secreta de los TISA. Compañeros y compañeras, estoy segura que la reunión va a tener un gran éxito y estoy segura que de esta reunión salirá una voluntad de lucha en contra del TISA mucho más fuerte, mucho más importante para vuestro país y para todos nosotros. Gracias. Le ofrezco la palabra al señor Carlos Sosa. Él es el presidente de la Federación de Funcionarios de la Empresa de Agua Pública de Uruguay. También es miembro activo de la PIT-CNT de Uruguay. Buenos días, compañeras y compañeros. Un abrazo fraterno desde Uruguay y de nuestra Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT, y de la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado. También agradecer a los compañeros de la Internacional de Servicios Públicos en el nombre de Óscar, a los compañeros del CITUM en el nombre de Álvaro, a Débora en el Mundo en este Ambiente y a la compañera Sandra de la Friedrich Herbert, poder compartir con ustedes las preocupaciones que tenemos desde el movimiento sindical y de las organizaciones sociales de nuestro país. En esta realidad tan compleja que nos toca vivir. Y para eso quería en especial tratar de partir de un análisis de la realidad que se dio en nuestro país en procura de conquistar la unidad del movimiento sindical. Esto arranca por allá por el año 1951, en el siglo XX,
donde los trabajadores, por razones de carácter político, objetivas, reales y concretas, llevaron adelante una lucha y una polémica a la interna del movimiento sindical para tratar de conquistar la unidad del movimiento sindical. Este proceso llevó aproximadamente toda la década del 50 y más de la mitad de la década del 60. Decirles que habían razones no solo de carácter político que enfrentaba el movimiento sindical, sino también razones de carácter sindical, razones de carácter social, razones de carácter humana. Partiendo de la base de la realidad en que vivía el país en aquel entonces, el país luego de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera ajustaba la crisis del año 29, lleva un proceso de introducirse y firmar el acceso al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que en aquel entonces se constituía como base sustancial. Y nosotros percibimos, si analizamos históricamente esa realidad, las necesidades de los países imperialistas, para llamarlos concretamente países imperialistas, que viven a expensa de los países del tercer mundo, países que debemos considerarlos colonia, de esos países imperialistas y de la lógica de países imperialistas que llevan a nivel mundial, poder corregir en los países industrializados, poder corregir que la crisis no se diera en esos países y que se diera en nuestros países. De allí es que en nuestros países, cuando tenían una balanza comercial deficitaria, lo primero que hacían era proteger sus economías. Y de alguna manera esas crisis de sobreproducción que se daba a la interna de los países industrializados porque no podían exportar, porque nuestros países llevaban adelante políticas proteccionistas, generar condiciones para seguir prestando dinero y de alguna manera a través de ello firmar cartas de intención de llevar adelante una política que les permitiera a ellos seguir manteniendo esa lógica de sumisión de nuestros países a la lógica imperialista que llevaban adelante estos países. Por lo tanto, seguir manteniendo una hegemonía a nivel internacional en la lucha interimperialista por el reparto del mundo. Y eso se resuelve a la interna y por lo tanto el Uruguay firma su primer carta de intención en un proceso de crisis, ¿verdad? Su primer carta de intención en el año 59. En una América Latina convulsionada, en una América Latina movilizada, con luchas importantes, donde se habían coronado ciertos procesos. Por ejemplo, el caso fallido de Guatemala de nacionalización o, por ejemplo, la victoria en Cuba de la Revolución Cubana. En ese proceso se da la discusión de consolidar la unidad del movimiento sindical. En una realidad de crisis a nivel de nuestro país, pero también con la necesidad de ver cómo enfrentábamos a la patronal y al Estado que llevaba adelante políticas de regulación sindical. Y la única manera de enfrentar a la patronal en los acuerdos que nosotros llevábamos adelante y que de alguna manera nunca fructificaban, o por lo menos eran acuerdos deficitarios, la única alternativa que le quedaba al movimiento sindical era la unidad para enfrentar estos procesos que iban deteriorando y que individualmente cada una de las pequeñas centrales o de los movimientos sindicales teníamos, y por lo tanto la única alternativa era unirnos. ¿Sobre qué bases unirnos? Entonces, de allí surge la necesidad de poner en tela de juicio nuestras tácticas de lucha y las visiones estratégicas. Y eso se recoge en un acuerdo, en lo que se llamó la Asamblea Consultiva, para tratar de lograr la unidad del movimiento sindical en una propuesta programática y allí recoger las distintas corrientes del movimiento sindical. Y ahí se da una polémica entre quienes pretendían llevar adelante sobre la base de una centralidad, de una ideología dominante en el movimiento sindical, y por otro lado, quienes pretendían en la diversidad mantener la unidad del movimiento sindical sobre la base de los objetivos planteados por un programa y la unidad de acción ante esa realidad.
Y evidentemente eso termina con la Convención Nacional de Trabajadores, donde expresa las diferentes corrientes ideológicas que componen el movimiento sindical. Y allí están los compañeros que tenían una visión revolucionaria, los compañeros que venían de extracciones cristianas, los compañeros que tenían una orientación y una visión marxista, los compañeros que no tenían una concepción definida, compañeros que venían de las extracciones anarquistas, conformaron ese movimiento sindical y donde se respeta claramente cada una de las acciones. Y el movimiento sindical en su mesa representativa, órgano político de dirección, donde están representados todos los sindicatos y quien es que lleva adelante la línea de acción del movimiento sindical. Eso es la Convención Nacional de Trabajadores. Y esa experiencia que termina en el 1973, enfrentando una dictadura fascista y donde tenemos compañeros como Gerardo Cuesta, como León Duarte, como Gatti, compañeros presos, compañeros desaparecidos, quienes he nombrado son compañeros desaparecidos del movimiento sindical, fueron los que consolidaron y llevaron adelante este proceso. Y la única alternativa de dominación que tuvieron para aplicar el neoliberalismo en nuestro país fue a través de este proceso del golpe de Estado fascista para imponer una política de profundización de la deuda externa y salir de una deuda externa que en la década del 60 era de 600 millones de dólares, en el año 83-84, que fue lo que duró la dictadura fascista, salir con una deuda externa de 6.000 millones de dólares. Y en la década del 80, nosotros conformamos lo que fue el PIT. En víspera de la caída de la dictadura, en la clandestinidad formamos el PIT y fue quien llevó la lucha para derrotar, de alguna manera, a una dictadura fascista que había nacido herida, a través de una huelga general de 15 días del movimiento sindical, pacífica, porque se ocuparon las fábricas, pero no teníamos elementos o herramientas adecuadas para enfrentar en forma contundente a esa dictadura. Pero sí había una conciencia popular y no tuvo bases sólidas populares que pudiera, de alguna manera, consolidarse en el tiempo y tener extracción de carácter social. Y en el 83-84 triunfa el PIT-CNT, con una caída rotunda de la dictadura y la reconstrucción del movimiento sindical y la continuación histórica del movimiento sindical y de la unidad sindical en la Convención Nacional de Trabajadores, hoy llamada PIT-CNT. ¿Por qué traigo a recuento esta realidad, compañeros? Porque también tuvimos que enfrentar en ese sentido el neoliberalismo cuando en el año 91 y 92 se propuso a través del gobierno de turno la privatización de todas las empresas públicas. Y nosotros llevamos una experiencia no solo del movimiento sindical, sino también de la unidad de todos aquellos sectores sociales, organizaciones sociales que estaban en contra de la privatización de las empresas públicas y enfrentar a través de un referendo y de movilizaciones populares la pretendida privatización de todas las empresas públicas, que culminó con una derrota flagrante en ese momento del gobierno y coronando la no privatización de las empresas públicas. Esa experiencia de lucha también nos llevó a nosotros en un proceso de pretender driblear las privatizaciones, o sea, la ley de privatización, a través de tercerizaciones y concesiones, el tema del agua en nuestro país, a concesión a 20, 25, 30 años. Y nuestro sindicato se puso al frente de una lucha para dar y llevar adelante una reforma constitucional que nos permitiera a nosotros consolidar un proceso donde el agua, en todo su conjunto, tanto a nivel de uso doméstico como a nivel general, no fuera privatizada. Y se coronó en el año 2004 con organizaciones sociales y el sindicato y toda la Convención Nacional de Trabajadores, los universitarios, los religiosos y todos aquellos que entendíamos este problema, poder llevar adelante una acción que nos permitiera coronar una victoria. Y esa victoria se hizo en el 2004 con una reforma constitucional donde el 60,7% de los ciudadanos del país dijo que el agua en nuestro país no se privatizara. Un proceso que duró desde el año 2000 al 2004,
de movilizaciones, de lucha, de información a la comunidad y al pueblo para tratar de coronar una victoria. Hoy en día estamos en un proceso totalmente distinto de debate y de discusión a la interna del movimiento sindical. En el año 2004, un gobierno Nobel progresista, porque no lo podemos llamar de izquierda, progresista, con intenciones de ir resolviendo los problemas y con una legitimidad importante en el país, con un programa que entendemos de avanzada. Lo primero que hace es llevar adelante en un día para nosotros muy importante, un día donde se hace la marcha del silencio, donde concurre gran importante de militancia y organizaciones sociales, en reclamo de los detenidos desaparecidos en nuestro país. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el año 2005, el 20 de mayo, saca un decreto donde mantiene las concesiones de agua que existían en nuestro país en manos de empresas privadas. Lo que generó, sin lugar a dudas, para nosotros una actitud, en primer lugar, de lucha, de no reconocimiento de un decreto de sostenimiento de las concesiones, porque nosotros entendíamos que el pueblo ya se había expedido en ese sentido. Y para que vean ustedes claramente que el movimiento sindical, los trabajadores tenemos que tener independencia de clase, o sea, las reivindicaciones que la debemos sostener, independientemente de los gobiernos de turno que lleven adelante algunas cuestiones que se acercan a los intereses del movimiento sindical, pero que de alguna manera también algunas políticas que llevan adelante se dan de patadas con los intereses de los trabajadores, con los intereses de los movimientos populares, y por lo tanto esas políticas puntualmente las tenemos que enfrentar. Y la enfrentamos, compañeros. Y eso llevó a que las dos concesiones cayeran. La concesión al este del arroyo de Maldonado cayera y se entregara a manos del Estado, y una de las concesiones tuviera que retroceder y irse del país, y hay una sociedad anónima que tampoco está aceptada en el marco de la Constitución en el suministro de agua como una forma de resolver el problema que tenía con ese decreto famoso del 20 de mayo. Y la unidad en la lucha es fundamental y se cimenta sobre las bases y objetivos que planteaba hoy Alberto, objetivos de carácter estratégicos, ¿verdad? Y de acción, más allá de las distintas corrientes ideológicas, oposiciones ideológicas que debemos superar a la hora de llevar adelante nuestra lucha. Y decirles claramente que el señor Pepe Mujica, ustedes lo conocen muy bien, y saben de las virtudes y de la bondad del presidente Pepe Mujica, y a veces uno tiene que compartir sobre la base no de la opinión, sino sobre la base de la realidad. Cuando él era ministro de Agricultura y Pesca, en el Ministerio de Agricultura y Pesca de nuestro país, fue en el momento en que se extranjerizó más la tierra y se concentró más la tierra en nuestro país. Y ese es un dato real y concreto de la realidad. Y uno se queda frío, ¿verdad? Y cuando fue presidente de la República, nosotros nos enteramos por la Internacional de Servicios Públicos, por el compañero Oscar, después de un año de negociaciones a la interna de El TISA, que Uruguay estaba metido adentro. Y hoy reclaman, porque ustedes escucharon ahí que hoy reclaman transparencia, ¿verdad? Para nuestros gobiernos, transparencia en la negociación y en todas esas cosas. ¿Y esto huele a algo de transparencia cuando realmente se está discutiendo este tema en bambalinas? ¿Se está discutiendo a espalda del pueblo? ¿Acaso nosotros no somos el soberano que debe definir concretamente cuáles son los caminos que debemos recorrer para resolver nuestros problemas? Compañeros,
para que vean que la realidad no es tan lineal. Es bastante compleja, ¿verdad? Y muchas veces hay distintas personalidades que con cierta legitimidad llevan adelante procesos que nada tienen que ver con los intereses de nuestro pueblo. Y esa realidad hay que desnudarla. Y debemos ser críticos y autocríticos. Entonces, creemos claramente que el TISA es lo que fundamenta aquella salida del año 45, donde se lleva adelante una política de romper con los aranceles, ¿verdad? Liberar los aranceles de nuestros países para llevar adelante este proceso. Este proceso es la continuidad de la Organización de Comercios Internacionales que en la década del 70 pretendieron fundar. Esta es la continuación de los Acuerdos Generales de Comercio, los famosos AGS, ¿verdad? Y esta es la continuación del Acuerdo General de Servicios y Comercio a la interna de la Organización Mundial del Comercio. Pero también decirles que la lucha que se está dando a la interna de la Organización Mundial del Comercio parte de la base de la crisis del 2008 y 2009. Y por lo tanto, la resolución de esa crisis de Estados Unidos y la Unión Europea a la interna de la Organización Mundial de Comercio es la lucha que está dando para romper, en primer lugar, lo que se le está reclamando con respecto a la agricultura, pero también avanzar en los acuerdos financieros que tienen a la interna y que no quieren discutir, y enfrentar a la India, y enfrentar a Brasil, y enfrentar al BRICS, que le están regimentando a nivel de la Organización Mundial de Comercio, y quiere utilizar a nuestros países como colchón a la interna para regular la Organización Mundial de Comercio. Esa es la política que está llevando adelante Estados Unidos y la Unión Europea. Esa es la política de la cual nosotros estamos haciéndole los favores. Por lo tanto, el movimiento sindical expresó claramente el 6 de agosto, compañeros, una lucha exitosa, con casi el 100% de paralización. Los comercios pequeños paralizaron en nuestro país, diciéndole no al TISA, y por llevar adelante políticas populares que realmente resuelvan los problemas fundamentales de nuestro pueblo. Compañeros, arriba los que luchan, unidad y acción. Compañeros, muchísimas gracias. El cierre de esta actividad académica de esta mañana está a cargo del señor Óscar Rodríguez de la Internacional de Servicios Públicos. Bueno, finalmente hay que reconocer que todo lo bueno tiene lamentablemente un final. Sé que nos falta muchísimo tiempo para poder complementar más información de la que ya se ha expuesto, pero lamentablemente tenemos este recinto hasta las 12, mediodía, y por tanto voy a robar un par de minutos más. No obstante, quiero decir que hemos recogido los listados de las compañeras y compañeros que se han hecho presentes esta mañana y el grupo que nos hemos conformado como Coalición Patriótica por Costa Rica Sí y No al TISA, en donde convergen muchas organizaciones sindicales y sociales para todos los gustos, por decirlo de alguna manera. Vamos a extender próximamente una invitación para que tanto ustedes como nosotros sigamos juntos este proceso hasta dar por feliz término un derrotamiento sobre este perverso y pernicioso acuerdo. Agradecer muy especialmente a la señora diputada Ligia Fallas, a quien sabemos que ella tomó iniciativa como parlamentaria nacional y extendió una carta haciendo algunas preguntas, espero que muy directas, al señor presidente sobre este tema. No sé si ha habido respuesta al respecto, pero queremos invitarla a que sea parte de esta plataforma, por lo tanto nos comprometemos a hacer un acompañamiento a otras iniciativas que vengan de parte suya, como también de otros colegas diputados y diputadas del Congreso por su parte. Tengo una feliz noticia.
que ha motivado al señor rector Alberto Salón este tema y se ha comprometido en establecer un puente, un canal de comunicación entre estas agrupaciones que nos conformamos como coalición contra el TISA, por llamarlo de alguna manera, y autoridades nacionales como también académicas para darle un mayor seguimiento y profundidad a este tema de forma tal que podamos tapar la olla de grillos que ya hace bastante ruido sobre este tema en nuestro país. Y finalmente, agradecer por nuestra parte a la Fundación EVER, como le llamamos, por todo el esfuerzo que ha hecho de organizar junto con las organizaciones que estamos participando esta mañana en este foro. La Fundación EVER no solamente hace presencia con su nombre, sino que lo hace también en la práctica, contribuyendo con los recursos financieros que esto requiere. Invitarles más adelante a que estén atentos a un próximo llamado para que ustedes se sumen a este colectivo. Lo estamos haciendo por ahora, un grupo representativo de organizaciones, al menos una vez por semana, en las instalaciones de la Fundación EVER en Sabana, en San José, y vamos a extender una invitación a todas y todos ustedes. Y un recordatorio muy especial para quienes han sido designados por sus respectivas organizaciones para recordarles que mañana a las 9 de la mañana vamos a tener un taller de formación sobre este tema en el Hotel Radisson de 9 a 12 mediodía. Tenemos un grupo de aproximadamente 30 compañeras y compañeros dirigentes nacionales que van a representar a sus respectivas organizaciones. Algunos están presentes acá, otros no lo están. Entonces pido a quienes no estén que ustedes por favor sean portadores de este recordatorio. Y por último, agradecer a todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, y a sus respectivas organizaciones por haber participado en este foro tan importante, no solamente para nosotros quienes asistimos acá, sino también para nuestro país. Así que reitero el agradecimiento y por último pido un aplauso a todas y todos ustedes. Y también, por supuesto, a nuestros panelistas internacionales, al CITUM por este esfuerzo extraordinario, y de esta manera damos por concluida esta actividad invitándoles a un refrigerio acá en la explanada del auditorio.